Y hoy seguimos estudiando el libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, y vamos a estar indagando y aprendiendo en esta importante o fabulosa carta que escribiera el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso. Siempre aprendemos mucho nosotros de la relación de los apóstoles con las iglesias del primer siglo. El apóstol Pablo, en el capítulo 3, que es el texto que estaremos indagando, en el capítulo 3, del 1 al 13, vamos a poner atención en esta tarde. Efesios 3, del 1 al 13. Leemos de esta forma. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todo cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El apóstol Pablo está enseñando a los hermanos estas importantes doctrinas. Habíamos visto en el capítulo 2, donde Pablo expuso que los gentiles se volvieron coherederos y miembros de la familia de Dios, como lo leemos ahí, y dedicamos bastante tiempo a estudiar en la lección anterior con respecto a cómo los gentiles vinieron a ser parte de la familia de Dios. Estos que estaban lejos ahora están cerca o cercanos, todo por la sangre de Jesucristo, es lo que dice el apóstol Pedro o el apóstol Pablo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto como resultado de la obra de Cristo que Él llevó a cabo en la cruz. Los gentiles ahora pueden ser un solo cuerpo con los judíos, un solo cuerpo en Cristo Jesús. Dice
porque Él es nuestra paz, dice capítulo 2, versículo 14 al 18, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Pablo está transmitiendo estas bendiciones a los hermanos en Éfeso. Los que antes estaban lejos, ahora son cercanos. Ahora pueden ser conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino que conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Y mayormente, un templo santo en el Señor, para habitación de Dios en el Espíritu. Fíjese que estas bendiciones habían alcanzado a la iglesia gentil de Éfeso. Pablo en el capítulo 3 habla de este misterio. Fíjese que en el capítulo 3 del 1 al 5 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, porque por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Fíjese que en los versículos 1 al 4 se habla de un misterio que ahora fue revelado, revelado por la gracia de Dios. Este misterio fue dado a conocer por Pablo. Pablo comenzó a hablar. Antes, los gentiles eran repudiados, o sea, los israelitas consideraban una cosa abominable. Eso lo dijo Pablo, recuerdan, no, el apóstol Pedro, cuando visitó a Cornelio en, en su casa. Y él tuvo que tener una visión de parte de Dios, una revelación, y fue para tener esta comunión. Entonces, él les habla de este mensaje que el Señor les dio a los apóstoles. Y él les dice ahí en esta conversación que tiene Cornelio, con Cornelio, diciéndoles, ustedes saben cuán abominable es entrar o morar con un gentil. Habían una cantidad de reglas que hacían muy notoria la separación entre el pueblo especial de Dios que era Israel y los gentiles, los paganos. Ahora, en este era un misterio escondido, dice el apóstol Pablo, y que Dios le dio a conocer a él. Pablo, a su vez, dio a conocer este misterio a través de sus escritos, como dice en el versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito.
Los efesios, leyendo la palabra escrita de Pablo, podían ahora tener un entendimiento de este misterio. Este pasaje nos revela varias cosas de cómo llegamos a conocer este misterio. No es a través de revelación directa, aunque sí Pablo pudo haber recibido esta revelación de esa manera directa que Dios le comunicó. Él era el apóstol a los gentiles. Entonces Él está haciendo este llamado. Y es a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de leer la palabra de Dios, que nosotros podemos conocer este misterio. Pero a Pablo se le reveló probablemente de una forma directa por Dios o el Espíritu Santo. Fíjese que la palabra de Dios es entendible, es el énfasis del apóstol. Algunas personas dicen que no lo es o que es demasiado difícil entenderla, pero claramente Pablo quiere que los hermanos entiendan su conocimiento del misterio de Cristo. El problema que algunas personas tienen es que malentienden el uso que Pablo hace del término misterio y piensan que la Biblia todavía es un misterio, pero el misterio que va a revelar el apóstol Pablo está claramente revelado acá en esta lección, llamado misterio porque una vez estuvo escondido, como dice el 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es importante apreciar este hecho, este misterio es llamado tal, no porque todavía permanezca como misterio, sino porque por lo que fue un largo tiempo en el pasado escondido. ¿Cuántos años? 1500 años que el pueblo de Israel, 2000 años que el pueblo de Israel fue el pueblo exclusivo de Dios y los gentiles no tenían parte ni suerte en esa relación de Dios con los seres humanos. Pasó mucho tiempo. El misterio de Cristo es llamado así porque tuvo por un largo tiempo escondido, pero ahora sabemos el secreto. Pablo va a hablar este secreto. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Fíjese que a los romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 16, en los versículos 25 y 26, les escribe, dice, el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Fíjese que este misterio manifestado ahora, Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Efesios 3:5, como leíamos, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Y Colosenses 1:26 y 27 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Por lo tanto, sabemos ahora que este misterio ha sido revelado. Pero, ¿qué es exactamente este misterio? Pablo lo explicó con anterioridad al inicio de la carta.
en el 3:4, 3 y 4, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Bueno, y lo resume, como decía, pero ahora lo resume. El misterio revelado, explicado, el misterio revelado y explicado. Dice, en que los gentiles, este es el misterio que se revela, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual, dice Pablo, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy el más pequeño que el más pequeño de todos los, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todo cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Pablo entra entonces a revelar este misterio que involucra a los gentiles, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Antes estaban los gentiles ajenos, como lo que lo estudiamos en el capítulo 2, quienes una vez fueron ajenos a la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos y a las promesas, no entraron en esos pactos y promesas. Y estaban los gentiles sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, el misterio ahora revelado es que los gentiles ahora pueden ser coherederos del mismo cuerpo, participante de las promesas en Cristo Jesús. Ese era el misterio. Esto es lo que Pablo escribió aquí en Efesios, en el capítulo del 11 al 22. Dice que mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las amistades. Es lo que hizo nuestro Señor. Y eso es lo que se refiere estos versículos 3 y 4. Que los gentiles, quienes por edades no fueron incluidos en los tratados especiales de Dios con los israelitas, podían ahora ser parte de la familia espiritual de Dios y heredero de las maravillosas bendiciones que Dios había hecho posible a través de Jesucristo. Entonces, como apóstol de los gentiles, la tarea de Pablo era, según el 7 al 12, dice, del cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Fíjese que él iba a anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo.
Esto fue lo que Pablo hizo incluso por cartas como esta de los Efesios y también la de Colosenses. Dice los versículos 10, 12, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Aquí Pablo expande su pensamiento. Esta sabiduría de Dios está siendo dada a conocer por medio de la iglesia. Desde luego, Pablo estaba haciendo su parte como apóstol, revelando la verdad, enseñándola, pero la iglesia entera, como columna y baluarte de la verdad, como enseña Pablo en primera de Timoteo 3:15, está involucrada en proclamar la sabiduría de Dios. Dice, por citarlo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia sostiene esta verdad, la exhibe, no la originó, sino que esta verdad es de Dios, pero la iglesia es columna y baluarte de esa verdad. La iglesia hace todo esto tanto por lo que es y por lo que enseña. Su misma existencia proclama la sabiduría de Dios, como también el mensaje que proclama la iglesia. Fíjese que esta sabiduría de Dios está siendo dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto quiere decir que la iglesia es una, una aula donde los ángeles aprenden, no solamente los gentiles, sino todos. Dice a mí que soy el más pequeño, para enseñar las inescrutables riquezas de Cristo y aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas. Cuando la iglesia esté llevando a cabo, está llevando a cabo su misión, aún las entidades espirituales serán alumbradas. Y fíjese el texto de Pedro, que habla de la iglesia y de este mensaje que recibió, dice el 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Fíjese que todo este misterio, todo lo que Dios está haciendo en la iglesia, Pablo enfatiza la importancia de la iglesia en los planes de Dios. Y como dice el versículo, conforme al propósito eterno, el versículo 10, 3:10 de Efesios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Pedro nos dice que los ángeles anhelan ver, anhelan mirar, anhelan conocer, porque están aprendiendo. Habían varios aspectos del carácter de Dios que las huestes celestiales no conocían, que solo fueron revelados en la manifestación de Cristo en la redención de la humanidad.
Ellos están asombrados por esto que Dios ha hecho y anhelan ver. Fíjese, y la iglesia va a dar a conocer la sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Fue parte del propósito eterno de Dios, o sea, dar a conocer la sabiduría de Dios por medio de la iglesia fue un propósito eterno de Dios. Por eso usted se da cuenta en los textos que hay gozo ante los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es porque las huestes celestiales están aprendiendo de la iglesia. Es importante. El trabajo es importante, la misión que llevamos a cargo. Pablo hablando del sufrimiento apostólico, aquí en el 4:9 de Primera a los Corintios. Él dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, escuche, a los ángeles y a los hombres. Los ángeles están al tanto y están aprendiendo de este maravilloso plan divino. La iglesia no fue algo que ocurrió por casualidad, sino fue parte del plan de Dios para la eternidad. Y es lo que se está revelando. Desde el principio fue planeado que la iglesia jugara un papel importante en el esquema de redención para la humanidad. Y fíjese que esta gloria que Pablo habla de este misterio que fue revelado para el trabajo y los planes que tenía Dios. Ahora bien, sabiendo que su trabajo como apóstol y que el trabajo de la iglesia era parte del propósito eterno de Dios, siendo llevado a cabo en Cristo, Pablo tuvo mucho valor y confianza de tener un acceso continuo a Dios, como dice en el versículo 3:12 de Efesios, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo tanto, no quiso que su mención de sus prisiones fuera causa de preocupación para los hermanos en Éfeso, porque incluso las tribulaciones que pudiera padecer eran causa de gloria para los gentiles, como dice el versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. ¿Cómo? ¿Por qué? Por causa de las prisiones. Pablo era embajador en cadenas y así se autodenomina él aquí en los versículos 19 y 20, cuando pide que se ore por ellos, que se manda a orar por todos los santos y por mí, dice el versículo 19, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Como tal, pudo dar a conocer el misterio del Evangelio. Y donde quiera que el misterio sea dado a conocer, la exaltada posición que Dios tiene ahora por los gentiles es también conocida. Una gran bendición realmente la que transmite el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, para que vean estos planes eternos de Dios y revela él este misterio. Nosotros también debemos tener valor y acceso confiable a través de la fe en él.
de la fe en Cristo, sabiendo que somos parte del propósito eterno de Dios siendo llevado a cabo. Nosotros, quienes éramos gentiles, pero no pero por una demostración del maravilloso misterio de Cristo, en el cual los gentiles pudieran ser coherederos del mismo cuerpo, participantes de su promesa en Cristo a través del Evangelio, con los fieles de Israel, personas como Pablo, Pedro y otros muchos, quienes habían aceptado a Jesús como el Mesías. El misterio que revela Pablo no es otra cosa que la aceptación de los gentiles por él, por la obediencia al Evangelio en estos planes de Dios. Dios está formando un pueblo, ha formado un pueblo, un reino, donde todos los ciudadanos del mundo pueden venir confiadamente, tanto judíos como gentiles, componen este cuerpo que es la iglesia, donde Cristo es glorificado. Entonces, estás en el grupo selecto de salvos, que es la iglesia de Cristo. Ellos nos cuenta que el Señor añade a los salvos a su iglesia. Entonces, ¿cómo puede ser uno salvado y ser añadido por el Señor a su iglesia? Debemos considerar cuidadosamente las instrucciones que tenemos en el Nuevo Testamento, especialmente aquí en Hechos 2:36 al 41, donde se nos invita a aceptar el Evangelio y a lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo. Realmente, estas cartas que escribe Pablo tienen un gran misterio que nos revela, nos alegra saber que el Señor nos haya elegido. Y esta elección es que todos los obedientes al Evangelio participan en esta bendición. Somos coherederos con Cristo, coherederos con Israel. Formamos ese cuerpo de salvo que es la iglesia del Señor. Así que mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos queda tiempo para hacer algún comentario si alguien quiere hacerlo y así podemos compartir de esta enseñanza que es alentadora para todos los que estamos sirviendo al Señor. Muchas gracias.